Y David, ¿qué tal? Muy buena, Ramón. Fenomenal. ¿Y tú? Pues nada, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí me estaban preguntando que si ser socio compromisario del Madrid me debería impedir dar informaciones del Madrid, pero digo, yo es que no tengo esa información por ser socio compromisario del Madrid. Muchas veces la gente se confunde con eso, se cree que tenemos reuniones secretas, ¿no? Y que te enteras de cosas que, bueno, pues Eh, confidenciales. Y no es el caso, ¿no? El socio compromisario tiene una responsabilidad a la hora de acceder a información, no de acceder a información, sino de votar, de informarse, ¿no? Para tratar de votar de la mejor manera. Pero bueno, evidentemente no es así eh, como tengo yo la información, ¿no? Y eso es importante explicarlo porque si no sí que sería poco ético, ¿no? Desde luego por mi parte. eh, Sí. sí, no, además, el Real Madrid precisamente es un club, incluso dentro de su propio departamento de scouting, bastante cuidadoso entre la información que se va transmitiendo entre jugadores y demás. O sea, es un club cuidadoso, bastante cuidadoso en ese sentido. Muy, muy cuidadoso. Las personas que están ahí son muy discretas. Pretenden pasar desapercibidas, aunque cada vez va siendo más difícil, ¿no? Mm. Evidentemente. Pero es así, es absolutamente así. Y yo a veces, de hecho, oye, yo no puedo negar mi condición de madridista y que pues yo mismo a veces me he autocensurado alguna información que podía tener porque podía no ser conveniente, ¿no? En este caso, ¿no? El que se supiese y eso me ha ocurrido alguna vez, ¿no? Siempre recuerdo cuando me dijeron que Casemiro se podía ir el verano de 2022 y faltaban 10 días para la final de la Champions, yo dije, esto no lo suelto ni de coña en estos momentos, porque bueno, aunque tampoco fuese a tener una gran relevancia, bueno, no me parecía el momento, la verdad, para hablar de salidas dentro del Madrid. Y bueno, David, quería hablar contigo de los partidos del Madrid y del Barça, ¿no? Porque creo que, bueno, son analizables por sí solos, ¿no? Y seguro que tienes cosas interesantes que comentar, pero también porque a lo mejor nos permiten hacer ciertas proyecciones a futuro, ¿no? De lo que se vienen las próximas semanas para los dos equipos, ¿no? Ya que esto es con lo que cuentan ahora mismo, ¿no? Ambos equipos, con los problemas que tienen, con las soluciones. Y me gustaría empezar con el Madrid en este caso, ¿no? 8 bajas, porque Brahim se unió a última hora, por si fuese poco, mucho canterano convocado, un equipo que casi se podía decir de carrerilla antes del partido, ¿no? Sabiendo las bajas, porque no había muchas más variantes. Solo descansó Álava, se pretendía que descansase también Rodrigo, pero no, ni siquiera eso lo pudo hacer Ancelotti. ¿Qué te pareció el Madrid en Cádiz? ¿Te sorprendió el planteamiento de Ancelotti? ¿Viste algún matiz con respecto a lo que venía haciendo cuando no tenía tantas bajas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues en primer lugar lo que tú comentas, puso lo que tenía y bueno, que al final el Real Madrid pues obviamente tiene mucho nivel dentro de la rotación. Lo que pasa que, claro, se han juntado una cantidad de bajas que no suele ser habitual y encima algunas de ellas pues de larga duración, como es el caso de Militao o Courtois, que si hubiesen tenido una lesión de 2 o 3 meses, pues Ancelotti ya hubiera podido contar con ellos. Pero bueno, lo que percibí pues es que al final el hecho de, por ejemplo, contar con Toni Kroos como pivote, pues precisamente para partidos como sucede en el caso del Cádiz, que bueno, que son jugadores que al final hay fases de los partidos que, aunque pretendan presionar, van a necesitar pues, ceder un poquito la iniciativa y ahí, pues obviamente que Toni Kroos sea el director de orquesta, pues se eleva el nivel, por supuesto, de Tchouaméni e incluso de Camavinga, por lo menos desde el pase, y yo creo que ese fue el primer punto que al Real Madrid le sentó muy bien porque saltó muchas veces la presión del Cádiz y vimos cómo desde el minuto 1 hubo realmente situaciones donde el Real Madrid atacó a campo abierto. Luego algún matiz, pues como por ejemplo el hecho de que incluso estando Kroos y Modric en el campo, Modric fue claramente el volante derecho en fase defensiva. Sí. O sea, ya Ancelotti está claro. Yo creo que de hecho hubo alguna jugada. Yo, vamos, Modric es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia, ¿eh? Pero se nota que, pues evidentemente ya pues el motor que tenía en su momento, que además fue una de las grandes características de Modric, pues ya no lo tiene. Y situaba a Valverde ahí en ese doble de pivote con Kroos, que yo creo que fue una decisión también muy acertada, porque en la fase defensiva todo ese carril central, el Real Madrid yo creo que estuvo bien, con un buen Rudiger, yo creo que Rudiger estuvo bien. Y luego, pues, el hecho de recuperar a Bellingham es que eleva el techo del Real Madrid esta temporada de forma realmente sustancial. Ya no solamente desde el punto de vista
de acabar jugadas, como fue el caso del 0-3, sino a la hora de realmente de conectar, de transitar. Estamos hablando de un jugador de verdad realmente superior. Y luego, pues el nombre propio que yo creo que tenemos todos en mente, que es Rodrigo Goes, ¿no? Que hizo un partido extraordinario, que venía de hacer otro partido extraordinario contra el Valencia, que aquí mismo, bueno, pues comentamos que le estaba costando en este nuevo dibujo a Ancelotti, y que yo creo que la asignatura pendiente para el Real Madrid y para Ancelotti es ver a este Rodrigo cuando en el campo coincidan Bellingham, Vinicius y él. Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque aquí nos explicaste muy bien cómo no se estaban a lo mejor, o cómo era complejo repartir esos espacios, ¿no? Porque tampoco era una cosa achacable directamente solo a los jugadores, sino que era un tema de, bueno, pues de jugadores que a lo mejor de partida no son demasiado compatibles, ¿no? Y no le dan tanta estructura al Madrid. Claro, la sensación ayer es que Joselu no está, para mí no está bien, no hace un buen partido Joselu, pero le da estructura, ¿no? Le da orden al equipo el tener un delantero centro. Bellingham aparece un poco más por detrás, pero se conecta bastante más al juego que en otros partidos. Para mí ha sido uno de los partidos preferidos, uno de mis partidos preferidos con Bellingham. Y claro, Rodrigo a sus anchas, ¿no? Rodrigo en la posición en la que casi no ha podido jugar en el Madrid porque está Vinicius antes que él, porque antes también estaba Hazard. Y claro, el equipo es verdad que pierde techo, ¿no? Sin Vinicius, porque Vinicius es su mejor atacante seguramente, pero fue un equipo que a lo mejor tenía más claros los roles, ¿no? En el ataque. A mí, sobre todo, con el caso de Rodrigo, lo que a mí me parece que Rodrigo es un jugador muy versátil, pero que sobre todo disfruta de dos jugadas, ¿no? Una de ellas es ejerciendo ahí de enganche o de segunda punta, descendiendo un poquito, tirando paredes, pudiéndose girar en ese carril central, porque con esa cintura que tiene y esa facilidad para conducir, que es uno de los mejores jugadores del mundo en eso, pues eso lo necesita retroceder unos metros. ¿Qué sucede? Que cuando el Real Madrid ha jugado con el rombo y Vinicius y Rodrigo arriba, hay muchos centrocampistas, además con tendencia interior. Son zonas generalmente ocupadas, principalmente además por Jude Bellingham, que es el jugador que ejerce ahí de vértice del rombo y que, bueno, pues hace un poco de 10 y esa zona de tres cuartos, además con influencia tanto en zona central como un poco tirada a la izquierda, porque es la zona que defiende, y al ser también diestro, pues a Bellingham le gusta recibir la pelota un poco acostada a su sector. Entonces, cuando está Bellingham, generalmente esos descensos Rodrigo no los puede repetir tanto. ¿Qué sucedió contra el Valencia? Pues que era una zona más desocupada, ¿no? Porque Brahim es otro Claro. perfil de jugador. Brahim es un perfil más vertical, que incluso le gusta jugar más como extremo. No, siendo un centrocampista, no es tan centrocampista como Bellingham. Entonces, Rodrigo, yo creo que encontró esos espacios muchas veces contra el Valencia. Y contra el Cádiz sucedió pues el caso más evidente, que Vinicius es el extremo izquierdo del equipo, aunque realmente parezca que está jugando de delantero, ya lo ha dicho muchas veces Ancelotti, en ataque les doy libertad a los jugadores para que ocupen esa posición en la que más cómodo se siente. Vinicius se siente cómodo fijando en banda. No estaba Vinicius. ¿Qué sucedió? Pues que Rodrigo le dimos muchas jugadas arrancando como extremo izquierdo. Es verdad que estaba Bellingham, que a lo mejor esos descensos, tanto en zona de 10, pues no los pudo hacer, pero sí que encontró liberado la zona de extremo izquierdo y dejó varias jugadas, entre ellas un gol absolutamente brutal. Bueno, dos goles, los dos goles fueron muy buenos, pero el primero fue realmente increíble, recibiendo en ese sector que suele ocupar Vinicius. Y entonces, si eso nos lo llevamos de momento a lo que estamos viendo cuando están Bellingham y Vinicius, lo que le queda a Rodrigo es ejercer muchas veces de 9, recibiendo muchas veces de espaldas, o caer muchas veces al perfil derecho, que además está llegando mucho Carvajal, que a mí me da la sensación de que, bueno, de que Ancelotti quiere tenerlo liberado, pero independientemente de eso, yo creo que Rodrigo no se siente tan cómodo, desde luego, siendo el extremo derecho que siendo el extremo izquierdo. Entonces, se han juntado dos bajas que le han dado a Rodrigo más espacios. Al final, el fútbol es un tema de espacio, de cómo se ocupan los espacios y qué sacar de ellos, ¿no? Y de momento, pues esa es la realidad. Rodrigo ha sacado más provecho de no coincidir a la vez con Bellingham y con Vinicius. Esa es la realidad. Es lo que ocurrió, ¿no? Evidentemente, y es lo que va a ocurrir en los próximos 2 meses y medio, ¿no? Por comentar también contigo por posibles proyecciones a futuro, ¿no? Evidentemente el Madrid tiene ahora pues que afrontar, ¿no? Un periodo con el calendario no tan exigente, pero con bajas muy importantes, bajas que le restan, para mí una de las cosas que hacen diferentes al Real Madrid y al resto de equipos en España, que para mí es el tema físico, ¿no? Creo que tiene varias marchas el Madrid siempre hay que meter, ¿no? Con jugadores como Camavinga, como Tchouaméni, como Militao, si estuviese también sano, ¿no? Ese tipo de jugadores, Vinicius, por supuesto. Eh,
Claro, vamos a ver seguramente un Madrid un poco más cerebral, porque yo creo que ayer fue solvente, fue cerebral, fue un equipo que supo encontrar sus momentos en el partido. Claro, vienen 2 meses donde Rodrigo a lo mejor se encariña demasiado, ¿no? Con este rol y digamos que después a ver cómo lo gestiona eso Ancelotti, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final el fútbol pues es un tema de jerarquías, ¿no? Y a nivel de jerarquía en el ataque del Real Madrid, el más importante es Vinicius, el segundo más importante, de momento, porque lleva menos tiempo, es Bellingham, pero seguramente yo creo que por techo eso puede cambiar, porque Bellingham, o sea, Vinicius es muy bueno, pero es que Bellingham a mí me parece un jugador de verdad de ese escalón de los elegidos. Entonces eso puede cambiar. ¿Qué sucede? Que son dos jugadores que no pisan las mismas zonas ni juegan de la misma manera, entonces son muy complementarios. Y el tercero en esa jerarquía es que es Rodrigo. O sea, y al final Ancelotti, que es un entrenador muy de, bueno, de respetar esto, ¿no? Al final yo creo que va a ser continuista en este sentido. ¿Qué sucede? Que al final los buenos jugadores pues van cogiendo, bueno, pues van cogiendo sinergias, van entendiendo cómo pueden hacer mejor al compañero. Quién sabe si a lo mejor pues vemos a un Vinicius y a un Rodrigo pues permutando mucho más, o a lo mejor por ejemplo, algo que se te puede pasar por la cabeza un poco jugando a ser entrenador, pues a lo mejor cuando el Real Madrid esté más replegado, porque además el Real Madrid es un equipo que con Ancelotti prioriza normalmente la defensa del espacio más que la defensa del balón. De hecho, Sí. pues tenemos la final contra el Liverpool de referencia, ¿no? Al final es un equipo que prefiere estar un poquito más junto cuando no ha conseguido robar en presión. Pues a lo mejor en esa situación puede ser interesante que sea Vinicius en 9 y que sea Rodrigo el que tire un poquito más a la izquierda, porque Vinicius tiene una puntita más de velocidad que Rodrigo, se la puede aprovechar yendo al espacio. Yo creo que hay pequeñas cositas que se pueden ir adaptando a que realmente los tres, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, acaben sacando su mejor versión. ¿Qué pienso yo también? Obviamente me puedo equivocar, pero es difícil que Rodrigo alcance su 10 coincidiendo con Bellingham y con Vinicius por lo que digo, porque el campo es uno, el balón es uno y hay una serie de espacios que ocupar y es más complicado. Seguramente Rodrigo tiene mucha calidad y puede hacer grandísimos partidos coincidiendo con los tres, pero a nivel de jerarquía no va a ser el atacante estrella, digamos, y eso seguramente pues le penalizará. Bellingham, te he visto, ¿no? Que obviamente coloca su techo altísimo. Yo estoy ahí también. O sea, es un jugador ahora mismo que, bueno, que imaginarle un tope es osado, porque con 20 años, bueno, pues la barbaridad de cosas que hace ya, ¿no? Es impresionante las condiciones que tiene. Ayer hace una definición propia de Cristiano Ronaldo, porque es verdad, ¿no? Ese toque y zurdazo, ¿no? Cruzado, pues es un gol que vimos en el Madrid bastantes veces a Cristiano. Pero a lo mejor el reto de Ancelotti, ¿no? Evidentemente, o sea, lo de Bellingham hasta ahora es inmejorable en el Madrid, ¿eh? Y que todo el mundo entienda que no estoy yo intentando ver, ¿no? Muchos márgenes de mejora porque, coño, lleva 14 goles en 15 partidos, ha batido el récord que tenía Cristiano en los primeros 15 partidos, o sea, está todo dicho, ¿no? Pero ayer yo vi a un Bellingham más centrocampista en ciertos aspectos, ¿no? Del juego, conectando más, ¿no? Entre el centro del campo y el ataque. Creo que ese Bellingham también es increíble. O sea, que Bellingham se está destapando como un goleador increíble, pero que el Bellingham centrocampista es una pasada también. Entonces, ayer yo creo que fue uno de esos partidos donde lo consiguió, ¿no? Conseguimos ver lo mejor de los dos Bellingham, ¿no? Del Bellingham atacante, delantero, ¿no? Que es capaz de definir, pero también del Bellingham que puede asistir, ¿no? Le dejó solo a Rodrigo en la jugada tan extraña que ocurrió después con Joselu y ayudando al equipo muchísimo, ¿no? No sé si coincides conmigo en que vimos ciertos matices en Bellingham que ya los hemos visto en otros partidos, ¿no? Pero que al principio de temporada costaba más verlos porque Bellingham estaba más centrado en el gol, ¿no? Es lo que le pedían. Sí, yo creo recordar que ya fue el día de Girona, donde Sí, de verdad vemos un Bellingham pues con muchísima más presencia pues, cerca de la zona de iniciación, donde estaba el pivote, donde estaba Tchouaméni. Yo creo que también puede coincidir, por sacarle una lógica, que al final en el arranque de temporada pues no estaba Vinicius, es decir, el Real Madrid contaba a efectos prácticos con un delantero menos, porque José Lu tampoco fue titular siempre y bueno, que la responsabilidad al final de pisar área pues a lo mejor era mayor y luego por un lado también que eso es una hipótesis, ¿no? Pero no es lo mismo que acabes de llegar a un sitio
y vayan 2 meses de competición y bueno, llegas al Real Madrid de Toni Kroos, de Luka Modric, que encima está en Tchouaméni, está en Camavinga, lo hemos dicho muchas veces, este Real Madrid seguramente tenga el elenco de centrocampistas más potente que hay ahora mismo en el fútbol europeo. Pues a lo mejor tener esa responsabilidad, pues prefieres ir un poquito poco a poco y ir ganándote tu espacio, ¿no? Y yo creo que Bellingham primero, pues encontró todos esos goles que le han dado un estatus ya incluso entre la afición del Real Madrid y por supuesto seguro que dentro del vestuario, que le permiten también pues tener más libertad para defender, crear, tener presencia, que yo no tengo ninguna duda de lo que es lo que a él le gusta. O sea, le gusta tener, Bellingham es un jugador que le gusta tener mucha participación. Por supuesto, luego lo hemos hablado aquí más veces, tiene una facilidad para pisar zona de rival y encima una calidad para definir, pues que explica estas cifras, pero al final Bellingham, por su manera de interpretar el juego, por su calidad para asociarse, por su técnica en el pase, pero al final es un jugador que yo creo que está llamado a tener muchísima presencia en el Real Madrid. Y luego también, lo que hemos hablado muchas veces, que este es el Real Madrid, que en un corto plazo de tiempo ya no va a tener ni a Kroos ni a Modric, que son los directores Claro. de orquesta más importantes que ha habido en los últimos años en el fútbol mundial. Entonces, ahí va a haber un espacio para que Bellingham todavía crezca más en este sentido. Claro, y no es ponernos a hacer divinos en el futuro, ¿no? Pero el Madrid va a recibir a Endrick. Ya veremos qué ocurre con Mbappé en enero. Se habla en el futuro, aunque yo para 2024, bueno, pues ya he opinado, ¿no? Como lo veo lo de Haaland. Es decir, el Madrid va a tener en algún momento 3 atacantes de élite total, ¿no? Ahora posiblemente solo tenga 2 de ese tipo, pero en algún momento va a tener 3, si no más, ¿no? Y claro, a lo mejor en ese momento te interesa más la versión de centrocampista de Bellingham. A ver, centrocampista con llegada porque es lo que comento yo alguna vez. O sea, una vez que tú ya has descubierto este registro en Bellingham, que ya has visto que es un tipo que te puede ir a gol por partido, no vas a renunciar a él. Porque claro, dame un atacante más de élite que eso, ¿no? O sea, son, no digo que las vaya a mantener, pero son cifras de Messi, de Cristiano, o sea, lo que está haciendo. No, Sí, no sí. hay otra comparación, ¿no? Entonces, o de Harry Kane ahora, que está increíble, ¿no? Pero a lo que voy es posible que, claro, que según vayan desapareciendo Kroos y Modric, te interese tener ese perfil también en el centro del campo y claro, es un jugador total para eso, o sea, es un jugador totalmente versátil. Sí, no, absolutamente. A ver, al final, pues yéndonos un poco a lo que hace Ancelotti, es un tema de cómo ocupar los espacios con tus mejores jugadores. Y que es un perfil de entrenador, además, que es el que es más del gusto de Florentino Pérez y de lo que hemos visto que ha triunfado en el Real Madrid. En su momento Vicente del Bosque, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Mourinho era distinto en este sentido, pero claro, la plantilla que tenía Mourinho sí que encajaba más con él, porque al final, pues, bueno, pues Di María, Özil, por supuesto Xabi Alonso, Khedira, eran jugadores más sujetos a un fútbol más posicional, más de influencia del entrenador y las plantillas que hubo en su momento con Del Bosque y que han tenido Zidane o Ancelotti, pues son plantillas de otro tipo. Bueno, solamente el hecho de contar con Kroos, con Modric, con Benzema, con Marcelo, pues ya te está diciendo que seguramente pues vayas a tirar tu idea por otro lado o que mejor tener un entrenador que tenga una comunión más interesante con este tipo de jugadores. Entonces, yéndonos a eso, pues seguramente si sigue Ancelotti o si el Real Madrid tiene una línea continuista con su siguiente entrenador, pues obviamente veremos a un Bellingham que tenga que estar más relacionado con el juego y si se suma una pieza más en la última línea, inevitablemente que esté menos relacionado con la llegada de gol, porque al final todo esto es una causa-efecto. Si Bellingham está haciendo tantos goles es porque hay un sitio allí para llegar. Si tú ahí tienes un Haaland, pues seguramente muchos de esas finalizaciones que están siendo para Bellingham, pues serán para un Haaland. Y si tienes a un Mbappé, aunque sea de una forma diferente, y ese Mbappé además tiene que repartir los espacios con Rodrigo y con Vinicius, que entiendo que sería la idea, pues igualmente va a haber menos espacio para Bellingham en ese momento del juego. ¿Qué sucede? Que para beneficio del Real Madrid, Bellingham es un jugador tan completo y con tanta calidad, tanto en una cosa como en la otra, que sin duda le va a sacar partido. Pero a mí no me extrañaría que si el día de mañana el Real Madrid tiene un delantero estrella o un atacante estrella más, que las cifras de Bellingham bajen, porque es lo normal, o sea, es la lógica. El jeroglífico de Vinicius Rodrigo y Vinicius ya te lo pondré en el futuro si se da la situación y ya, ya las pasarás canutas para explicarnos cómo se come eso, ¿no?
Oye, bendito problema sería para el entrenador, porque, joder, manejar ese talento, aunque aparentemente no sea muy compatible, pues es un reto, pero te van a solucionar muchas cosas, ¿no? Sin que les des demasiadas indicaciones. Pero bueno, eso lo hablaremos en el futuro porque es un tema que tengo yo interés también, ¿no? En ver cómo, qué se te ocurriría, ¿no? O, oye, o qué problemas